Bienvenidos a esta entrega del programa Que la Plata nos alcance, un programa de libertad financiera que el Banco Nacional quiere entregarles en la Estrategia Nacional de Educación Financiera de la Cámara de Bancos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy importante y que lo vivimos muchas veces pero no lo hemos identificado, y es la violencia económica o violencia patrimonial. Vamos a ver la definición de este término. ¿Qué es violencia económica? La violencia económica, financiera o patrimonial es cualquier restricción que se aplica sobre una persona para limitar el control que esta persona tiene sobre su dinero, ingresos o patrimonio. Como vimos en la definición, la violencia económica y patrimonial es algo con lo que muchos hemos convivido y hemos visto muchos casos alrededor de nuestra vida. Pero para hablar de este tema tenemos hoy a dos grandes profesionales, a doña Ana Yancy Marín, que es psicóloga y colaboradora del Banco Nacional. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana Yancy. Gracias por la invitación, Mario, es un placer. Gracias. Y también tenemos a Marilyn Madrigal, que es trabajadora social, colaboradora del Banco Nacional también. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marilyn. Gracias por la invitación, Mario. Y aquí queremos hablar de temas muy específicos de cómo la gente puede realmente identificar estas conductas y resolverlas. Entonces, Ana Yancy, ¿qué es realmente la violencia económica o violencia patrimonial y cuáles personas pueden sufrir de este tipo de violencia? Claro, Mario, es muy importante conocer ciertas pautas o ciertos aspectos que nos podrían estar hablando a nosotros de que estamos sufriendo una violencia económica. Por ejemplo, cuando no me permiten a mí administrar mi dinero, cuando me dicen tenés que compartirme la contraseña, yo voy a hacer transacciones por vos, ¿verdad? Todo eso es un tipo de violencia y cuesta mucho reconocerlo como tal. Quizás uno lo ve como normal, pero es algo que puede suceder. O por ejemplo, cuando sacan alguna deuda a mi nombre, inclusive sacan una deuda y no la pagan y manchan mi récord crediticio, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocer estas cosas. O por ejemplo, cuando no me permiten trabajar, que yo soy una persona que inclusive estudié, tengo alguna profesión, pero mi pareja o alguna persona, ya sea padre, quien sea, no me permite trabajar para obtener mis propios ingresos, haciendo que yo dependa económicamente de otra persona. ¿Quiénes pueden sufrir eso? Cualquier persona. Las estadísticas nos dicen que la violencia económica es hacia mujeres, pero ¿qué pasa? Que realmente se puede dar en muchos ámbitos. Por ejemplo, un adulto mayor puede sufrir de violencia económica con sus hijos, que tal vez les quitan la pensión o no les permiten tener acceso a ese dinero que es suyo, o inclusive un hijo que recibe alguna pensión de su padre y este no la paga, entonces le está limitando subsistir adecuadamente. A nivel de parejas, ya sea que la mujer administre todo y no permita que el hombre tenga sus ingresos o viceversa, entonces esto podría sufrirlo cualquier persona. Sí, es interesantísimo cómo en varios ámbitos y en varias aristas la gente sufre violencia económica, sufrimos violencia económica, pero no la hemos identificado. Y ahora te quiero preguntar a vos, Marilyn, ¿cómo es que esa violencia económica puede cambiar la vida de una persona? Porque al final estos impactos, como decía Ana Yancy, pueden ser muy graves, desde no tener la libertad para manejar tus ingresos, y si no tienes ingresos no puedes cumplir sueños y metas. Entonces, contame qué es lo que realmente cambia en la vida de una persona víctima de violencia. Bueno, realmente cuando una persona sufre de violencia económica, su vida cambia radicalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al igual que en cualquier tipo de violencia, ¿qué es lo que sucede? Que nuestras libertades se ven violentadas, nuestros derechos se ven violentados, ¿verdad? Y esto pues nos genera un deterioro en el ámbito de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Podría desencadenar algunas patologías como ansiedad, depresión, cuando por ejemplo estás tratando de establecerte metas de autodesarrollo y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no tenés el dinero, porque como bien lo dijo Ana Yancy, otra persona es la que está manejando tus finanzas, ¿verdad? Esto te va a generar incluso problemas no solo de ansiedad y depresión, como ya lo dije, sino también algún tipo de problema ya más fuerte, ¿verdad? No puedes tener claro ni siquiera cómo desarrollarte, cómo comportarte, porque estás dependiendo, estás siendo manipulado por la otra persona, ¿verdad? Recordemos que muchos
muchas personas que sufren de violencia realmente inicia con una manipulación, ¿verdad? Y es ahí donde nos cuesta lograr identificar que estoy siendo violentado. Interesantísimo, y esa palabra manipulación es muy fuerte porque está la manipulación, la persuasión, y esto sale del agresor, ¿verdad? Personas que ejercen esta presión, y a mí me interesaría mucho saber, Ana Yancy, ¿qué es lo que lleva a un agresor a ejercer violencia económica o violencia patrimonial ante su víctima? ¿Cuáles son esos factores? Pueden existir muchos factores, Mario. Por ejemplo, puede ser una conducta aprendida desde la infancia, que la persona creció viendo que así era su hogar y que así era como se debía manejar un hogar. O por ejemplo, una persona que tiene una gran necesidad de control y dominación, que necesita tener el control sobre las demás personas para sentir que esa persona tiene valía, necesita controlar. La inestabilidad afectiva y emocional, ¿verdad? Una persona que no tiene una adecuada salud mental, una adecuada estabilidad emocional podría llegar a cometer cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de violencia económica y patrimonial, hay un tema muy importante que es un miedo al abandono, a la pérdida, a que me dejen. Entonces, yo hago que esa persona dependa de mí por medio del dinero. La falta de empatía, la manipulación, y hay ya otro aspecto más fuerte que es cuando la persona tiene una patología no trabajada y debido a esa patología, cuando hay algún rasgo de psicopatía, de narcisismo, etcétera, podría llegar a ejercer esa violencia sobre la persona. Es súper amplio lo que vos decís y es súper interesante porque yo creo que todos en la vida hemos tenido casos donde identificamos un amigo, un familiar, un compañero o una compañera de trabajo que están siendo víctimas de violencia económica y usted los ve tal vez pasando carencias, necesidades y uno dice, pero esta persona ¿por qué no despierta? Esta persona ¿por qué no se da cuenta que se están aprovechando de él o de ella? Y nosotros como miembros de sus círculos cercanos no sabemos cómo actuar. O a veces le decimos a la gente, mira, esta persona se está usando de ti, pero esta persona tal vez no logra entenderlo, no logra interiorizarlo. Entonces, Marilyn, ¿cuál es el rol que nosotros podemos tener como amigos, familiares de una persona que está siendo violentada económicamente? ¿Cómo hacemos para ayudarla o para que entienda que lo que está pasando en su círculo más cercano está mal y que necesita salir de ahí? Eso que decís es muy interesante porque efectivamente muchas veces nos damos cuenta que tal vez un amigo, un compañero está siendo violentado y ¿qué es lo que normalmente hace la gente? Juzgar, sí. ¿Verdad? Juzgamos y decimos, pero ¿cómo? No se da cuenta, o sea, es muy evidente, pero las personas como están siendo manipuladas no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros como personas cercanas deberíamos de hacer es evitar juzgarlos, ¿verdad? Por ningún motivo juzgar a las personas, más bien ayudarles a empoderarse, ayudarles a que despierten, como vos decís, ¿verdad? A través del empoderamiento. Cuando las personas se sienten empoderadas, son capaces de librarse de algunas cadenas, ¿verdad? Que cuando están en un ciclo, ¿verdad? Sumidos en un ciclo, a veces no logran identificar. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Un rol de red de apoyo. Ayudarle a empoderarse, buscar información, compartirle algún tipo de información que le pueda ser de utilidad, ¿verdad? Para precisamente que esta misma persona diga, mira, tenés razón, estoy siendo víctima de violencia. Me están manipulando a través del dinero, no me están permitiendo salir adelante, ¿verdad? Pero todo va a radicar siempre en el apoyo que le vayas a dar, ¿verdad? Si le vas a dar un apoyo que le ayude a empoderarse, que le ayude a tomar decisiones, realmente la persona va a poder salir adelante. Pero si más bien lo que haces es burlarte de esta persona, incluso a sus espaldas, ¿verdad? O como decimos, hacerle bullying porque el otro está controlándole sus finanzas, el otro le da plata para los pases, que ha sucedido, ¿verdad? Ahí no estamos ayudando. Nuestro rol siempre va a ser estar detrás para apoyarle, para ayudarle a que esta persona realmente surja, ¿verdad? Y no más bien hundirlo.
Excelente. Eso que vos mencionás del apoyo es súper interesante, porque cuando nosotros trabajamos en temas de salud financiera y cuando vemos personas que están a nuestro alrededor con problemas financieros, lo primero es juzgarlos. Ah, mira, esa persona es despilfarradora, o esa persona es tacaño, o esa persona más bien está siendo manipulado por otros para gastar la plata, pero aquí lo que queremos es tener una red de apoyo. Pero muchas veces el principal enemigo que tenemos para salir de una situación de violencia económica somos nosotros mismos, porque hay muchas cosas dentro emocionalmente, estructuralmente, conductas aprendidas y también situaciones de dependencia que nos llevan a caer en este tema de violencia económica. Vos, Ana Yancy, como profesional en psicología, ¿qué le podés dar de consejo a esas personas que están siendo víctimas de violencia económica? Algo bien puntual y específico, los primeros pasos que tienen que seguir para salir de ahí, para poder encontrar una solución a corto plazo. Claro, lo más importante es reconocerse a sí mismo y sobre todo reconocer que soy víctima de un ciclo de violencia. La gente le cuesta mucho comprender que esto que estamos hablando es violencia, pero es un tipo de violencia. Entonces, la persona tiene que reconocer que es víctima de este ciclo y lo más importante en lo que debe trabajar la persona es en su autoestima, porque la autoestima, cuando una persona es víctima de un ciclo de violencia, está completamente deteriorada. Entonces, la persona tiene primero, como decía Marilyn, empoderarse, empezar a creer en sus capacidades y en que debe salir de esto. Dependiendo de a dónde haya llegado este tipo de violencia, se debería hacer una denuncia judicial si ya fuera el caso, ¿verdad? Porque es un tema de mucho cuidado, es un tema muy delicado, donde tenemos que buscar la forma de cómo salir de esto. Adicionalmente, es el momento donde la persona debe empezar a evaluar sus posibilidades. ¿Qué habilidades tengo o cómo puedo yo empezar a hacerme cargo de mi propia vida? Por ejemplo, si yo ya tengo un trabajo, entonces, ¿cómo yo puedo reestructurar mi vida para salir de ese hogar donde estoy sufriendo violencia? Por ejemplo, evaluar si el dinero que percibo me alcanza para ya pagar un apartamento, para independizarme y demás. O bien, si soy de esas personas a las que no se les ha permitido trabajar, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿En dónde podría yo trabajar o qué podría hacer para empezar a tener un ingreso económico y de igual manera independizarme? Creo que el primer acto importante cuando se trata de un ciclo de violencia es un acto de amor propio, donde yo digo, necesito salir de esto, necesito dejar a esa persona que me está lastimando y necesito apropiarme de mi vida, necesito cuidar de mí mismo, que es lo más importante. Entonces, lo primero es este acto de amor propio donde yo digo, necesito romper este ciclo de violencia y salir. Y como ustedes ya lo decían, si es necesario, busquemos una red de apoyo, pero siempre tratemos de buscar esas personas que sabemos que realmente nos van a ayudar a salir de esto y no alguien, como decía Marilyn, que también lo que va a hacer es hundirnos más en ese sentimiento de poca valía que tenemos nosotros, sino alguien que más bien nos ayude a empoderarnos. Interesantísimo eso que hablábamos de amor propio, de la autoestima, de aceptarnos a nosotros como somos, de mejorar nuestro relacionamiento emocional con el dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace el Banco Nacional hablando de esto tan esotérico, tan romántico, tan psicológico? Y es porque precisamente en nuestra estrategia de educación financiera llamada Libertad Financiera, lo que entendemos y queremos profetizar es que las personas puedan mejorar su relacionamiento con la plata. Y también que nosotros llegamos al punto de procesar que los problemas de plata no necesariamente se resuelven con plata. Muchas veces son con decisiones diarias, con cambiar nuestros hábitos, con tomar fuerza, valía, valentía y decir, bueno, quiero dejar de vivir esto, quiero cambiar, quiero mejorar, pero como ustedes mencionaban, es súper importante la red de apoyo, súper importante buscar ayuda y por eso es que hoy estamos aquí con la Feria Nacional de Educación Financiera, trayéndoles este tema tan importante que es la violencia económica y violencia patrimonial. Pero ustedes como profesionales además han vivido muchísimas experiencias, desde buenas, malas, han atendido un montón de gente. A mí también me ha pasado como coach de salud financiera, donde uno llega y ve casos súper sorprendentes, uno se queda con la boca abierta. A mí me ha pasado de tener personas
que no tienen absolutamente nada de dinero en sus cuentas y aún así compran viajes con tarjetas de crédito, con promociones en alguna casa de venta de artículos, y esto hace que las personas vayan sufriendo y vayan cayendo cada vez más profundo en ese huequito que ya abrieron, ¿verdad? Entonces, quería escuchar a ustedes, a Marilyn, por ejemplo, que vos como profesional en el trabajo social, que has atendido miles de personas realmente, ¿cuál ha sido una de esas experiencias que te ha marcado y que has dicho, no puedo creer esto está pasando, o que te ha dejado impactada como persona, como profesional? A ver, contanos. Bueno, Mario, experiencias hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchísimas historias de vida que realmente lo dejan a uno marcado. Hay una en particular que recuerdo. Este es un muchacho, ¿verdad? Sabemos pues que vivimos en una sociedad completamente machista, ¿verdad? Y como al inicio decía Ana Yancy, si nos ponemos a buscar información, se habla mucho de este tipo de violencia hacia las mujeres. Y como vivimos en una sociedad machista, por eso esta me llamó tanto la atención. Un muchacho, un profesional, que su pareja era quien manejaba todo su dinero, absolutamente todo su dinero. Este muchacho no tenía ni siquiera acceso a su tarjeta de débito para poder sacar dinero en el cajero, ¿verdad? Su pareja le daba plata para los pases. Si llovía, por ejemplo, y quería tomar un taxi, no lo podía hacer porque no le alcanzaba el dinero que andaba, ¿verdad? El muchacho se dio cuenta que algo malo estaba pasando en su vida cuando un día se atrasó el pago y su pareja llamó a Recursos Humanos para saber por qué no estaba el pago de él en la cuenta bancaria. Entonces ahí eso fue como que le llamó a él un llamado de atención a decir, esto no puede ser normal, ¿verdad? A pesar que sus amigos, sus compañeros de trabajo normalmente lo invitaban a comer, a almorzar, y él siempre decía que no podía ir por un tema de dinero, ¿verdad? Y no era porque ganara mal, no era porque estaba muy endeudado ni siquiera, era porque no podía tener acceso al dinero que se ganaba, ¿verdad? Entonces esto nos llama mucho la atención porque, como les decía, vivimos en una sociedad completamente machista y normalmente este tema de manipulación se da mucho hacia las mujeres, ¿verdad? Y cuando un hombre la vive, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que sus pares, que sus compañeros lo que hacen es burlarse de él, ¿verdad? Y no le ayudan. Como repetimos, ¿verdad? Una vez más, no le ayudan al burlarnos de la persona, sino que hasta que ya él logró caer en cuenta y comentó su situación real con otro grupo cercano de amigos, se dieron cuenta que tenía que salir de esa situación en la que ya estaba, ¿verdad? Otros casos, ¿verdad?, que puedo recordar son con adultos mayores, ¿verdad? Temas de adultos mayores que su familia descaradamente les robaban su dinero, ¿verdad? No solamente como normalmente estamos acostumbrados en temas de pensiones, sino también sus dineros producto de ventas de propiedades, productos, por ejemplo, de ahorros de toda la vida, ¿verdad? Son robados por nietos o por los propios hijos de forma muy descarada, haciéndole pensar al adulto mayor que es por su bien. Eso es muy triste porque los casos de violencia económica con adultos mayores, debido a ese estadio, ya que se encuentran ellos muchos con problemas mentales asociados a la vejez propiamente o a otras enfermedades derivadas, hacen que los adultos mayores confíen plenamente en sus familiares, y ahí es donde vienen alguno, el tío, la tía que se aprovecha, el sobrino, el nieto. Y esto también desencadena en un montón de otros problemas familiares, porque entonces ya uno se dan cuenta de que se robaron la plata, de que lo hicieron firmar, y eso más bien trae más problemas hasta la separación familiar. Pero yo quería hablar de un tema porque vos mencionaste un caso súper interesante, que es de una persona que estaba siendo víctima de su propia pareja, de esa falta de libertad financiera, no le permite
controlar sus finanzas y demás. Pero hay un término que se llama infidelidad financiera, ¿verdad? Y aquí, Ana Yancy, te quiero preguntar, porque la infidelidad financiera suena algo pues muy interesante, muy nuevo, y la gente dice, ¿qué es eso? Y es parte de este círculo de violencia económica, de violencia patrimonial. Entonces, Ana Yancy, si nos puedes decir rápidamente qué consiste cuando uno le es infiel a una persona económicamente o financieramente. No tiene que ser una pareja, puede ser cualquier miembro de la familia, inclusive amigos, pero ¿qué es la infidelidad financiera? Claro, es por ejemplo cuando yo uso mi dinero, sí tengo yo propiedad sobre mi dinero, pero le oculto cosas, como usted dijo, a mi pareja, a mis papás, a otras personas. Entonces, por ejemplo, le pongo un caso. Supongamos que yo con mi salario me voy al mall de compras y me compro un montón de cosas y llego y las escondo para que mi esposo no se dé cuenta que dejé la tarjeta cargadísima de deudas, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo gastos que tal vez en muchos casos son innecesarios, y además de eso, no solo que sean innecesarios, sino que estoy haciéndolos a escondidas de otra persona con la que tal vez yo convivo o con la que comparto gastos. Entonces, por eso es una infidelidad, porque estoy haciendo cosas a espaldas de esa persona que, sea como sea, afecta económicamente al núcleo o a la pareja. Esto es importantísimo porque nosotros tenemos que aprender a construir una relación saludable con el dinero y construir finanzas saludables en familia. Y todos los miembros de nuestra familia tienen que participar tanto en la toma de decisiones como también en la planificación financiera. Pero para que quede más claro este tema de violencia económica o violencia patrimonial, vamos a ver la siguiente ficha que nos puntúa realmente esas acciones para que usted en su casa pueda identificar si es víctima de violencia económica o violencia patrimonial, o si alguno de los miembros de su familia son víctimas y cómo ayudarlos. Vamos a ver la ficha. Ahora vamos a repasar una lista de señales que nos pueden ayudar a identificar la violencia económica o violencia patrimonial. Acaparar o limitar los ingresos de su pareja. Prohibirle trabajar. Condicionar los gastos con ciertos comportamientos. Por ejemplo, yo voy a pagar esto, pero tú debes comportarte de esta forma. Negarse a pagar gastos esenciales para el hogar, dejando que la responsabilidad completa caiga sobre una sola persona. Prohibir la toma de decisiones en la economía del hogar. Obligar a la pareja a rendir cuentas de los gastos aun cuando estos se hagan con ingresos propios. Dañar los bienes o pertenencias de la mujer o persona con el objetivo de humillarlo y hacerle sentir mal. Ocultar documentos personales como actas de nacimiento, identificación, que son necesarios para realizar trámites de algún tipo. Quitar documentos que se compruebe que la persona necesita y que son de alguna propiedad. Disponer de bienes de la pareja sin su consentimiento. Obligar a escriturar o poner a nombre de otra persona cosas que son propiedad de la persona o que ésta heredó. Como pudieron ver en la ficha, hay muchísimos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Lo importante es interiorizarlo, identificarlo y buscar acciones correctivas y preventivas. Pero hablando de acciones correctivas y preventivas, me gustaría preguntarles a ustedes, por ejemplo, Ana Yancy, cuando ya una persona está en esa situación, usted como profesional, después de haber visto tantísimos casos de violencia económica que están también asociados a otros tipos de violencia, ¿cuál es su consejo así al punto de esa persona que realmente no sabe por dónde agarrar y también necesita buscar pues una solución, que a veces esto es lo más difícil, encontrar soluciones? Mario, yo le aconsejo a esa persona, lo más importante es que crea en sí misma, que crea en sus habilidades, que crea en que es una persona que tiene todo el derecho de ser libre. Cuando se está ante una violencia, siempre el agresor va a tratar de culpabilizarnos. Entonces, mi consejo para cada una de esas personas
es que no sientan culpa, que no permitan que ese agresor las haga sentir culpables de que por sus actos o por su incapacidad es que los controlan económicamente. Entonces, lo primero que recomiendo es eso: dejen esa culpa de lado. Yo sé que es difícil, salir de un ciclo de violencia es algo sumamente complicado, porque tal vez ya la persona ha creído tanto en que solamente de esa manera puede vivir, que no reconoce que pueda estar de otra forma. Entonces cuesta mucho salir de eso, pero es importante eso, no sentirse culpable, empoderarse, creer en uno mismo, en que uno tiene sus capacidades y en que puede salir adelante. Busquen la ayuda que sea necesaria, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel legal. Busquen ayuda cuando sientan que ya esta situación los está sobrepasando, y crean que siempre se puede salir de un ciclo de violencia para tener un mejor estilo de vida. Eso es importante, buscar ayuda, y lo hemos repetido muchísimas veces, porque la estabilidad emocional definitivamente está ligada a nuestra habilidad financiera, y también aquí es importante que nosotros podamos realmente tomar acciones efectivas a modo de prevención, porque inclusive nosotros podemos ser padres, tíos, abuelos de una persona que está siendo víctima de violencia económica, y qué triste ver a un miembro de nuestra familia que está pasando por esto. Entonces, de manera preventiva, ¿cómo podemos hacer para evitar esas situaciones de violencia económica? Nosotros como adultos, miembros responsables de una familia, ¿qué podemos hacer, Mari? Claro, Mario. Creo que lo principal es tratar de leer las señales, ¿verdad? Las que expuso Ana Yancy al inicio, ¿verdad? Si por ejemplo veo que están controlándome las claves de las cuentas, si por ejemplo veo que no me están dando información con respecto a las cuentas bancarias, si por ejemplo veo que mi pareja no me está diciendo en qué se gasta el dinero, cuánto dinero ingresa, cuánto dinero estamos utilizando para diferentes acciones, ¿verdad? Para los gastos fijos, los gastos variables. Si por ejemplo no me dan esa información, tengo que empezar a leer esas pequeñas señales que a veces inician siendo muy sutiles, ¿verdad? Ahora Ana Yancy mencionó algo muy interesante, que nos dicen que somos incapaces, ¿verdad? Cierto. Somos incapaces de manejar el dinero, ¿verdad? Entonces, cuando ya empezamos como a detectar ese tipo de situaciones, ese tipo como de agresiones muy sutiles, tenemos que prender todas nuestras alarmas, ¿verdad? ¿Para qué? Para entonces empezar a tomar algunas decisiones que muchas veces, como en cualquier ciclo de violencia, son difíciles de tomar, ¿verdad? Pero lo principal es identificar cada una de estas situaciones que mencionamos al inicio. Y esto que mencionas de la culpabilidad es como el motor que utilizan los agresores. Y a veces el mismo agresor ni siquiera se da cuenta que está ejerciendo esta violencia. A mí me llama mucho la atención cuando hay un miembro de la familia que es presionado por sus padres o por sus hermanos para que esta persona pueda asumir la responsabilidad económica de otro miembro de la familia. Y se lo voy a poner como ejemplo: un hermano o una hermana que tiene que pagar la pensión alimenticia que el hermano está debiendo. Entonces los papás empiezan: si no nos ayudas con esto, su hermano se va a ir a la cárcel y es su culpa. O el hermano o el hijo, la hija que tiene que sacar un crédito para pagar las deudas del papá o para pagar el sobreendeudamiento de la mamá. Entonces, Ana Yancy, ¿cómo hacer para que en nuestro núcleo familiar no se den esas situaciones de violencia económica? Se puede levantar la mano y uno puede llegar, porque hemos crecido con una creencia de que la familia hay que apoyarla siempre, de que la familia es lo más importante. Entonces, ¿cómo levantamos la mano cuando la familia es lo más importante? Creo que lo más importante es reconocer que cada quien es responsable de su vida. Yo no puedo asumir algo que no me corresponde, y se debe decir: no pueden a mí obligarme a asumir cosas que no me corresponden o que me responsabilicen de otra persona. Si otra persona ha cometido algún acto donde se endeudó o lo que sea, yo debo decir que esa persona es responsable de asumir. Ahora, yo como familiar, por ejemplo, podría ayudar a la persona a buscar otro ingreso, a buscar la forma de salir,
pero sin que eso haga que yo tenga que asumir la responsabilidad de alguna otra persona. Excelente, y esto es un consejo que nosotros siempre damos en el tema de salud financiera, porque a veces asumimos las responsabilidades financieras de nuestros familiares para ayudarlos, pero no le estamos ayudando, más bien le estamos haciendo un mal. La forma correcta de ayudar a una persona que tiene problemas financieros es guiándola para que cambie los hábitos que le llevaron a estar en estado de sobreendeudamiento. Recuerden, los problemas de plata nunca se resuelven con plata, se resuelven con un cambio de hábito, con un cambio de pensamiento y con una liberación emocional para tener una correcta salud financiera. Les agradecemos a ustedes, a Nayansi y a Marilyn, por estar con nosotros. De verdad, valiosísima esta conversación. Esperamos tenerlas en una próxima entrega de este programa Que la Plata nos alcance. A ustedes que nos están viendo, el Banco Nacional les agradece y esperamos poder entregarles información para mejorar su calidad de vida, pero lo más importante, para alcanzar su estado de salud financiera. Que estén bien. Hasta luego.